Tu cerebro tiene un sensor para predecir el futuro. Es una habilidad que usas todos los días, sin siquiera saber que existe. Imagina que entras a una sala llena de gente o que te unes a un grupo en redes sociales. De inmediato, de forma casi mágica, sientes la tensión en el aire. Sabes qué temas son seguros de tocar y cuáles podrían hacerte blanco de críticas o, peor aún, del ridículo. ¿Cómo es que puedes sentir la opinión dominante o la tendencia social antes de que se publique cualquier encuesta o noticia? ¿Cómo sabes, sin datos formales, quién tiene la ventaja en un debate o qué moda está a punto de explotar o morir? La mayoría cree que esta es una habilidad que solo tienen los líderes o los analistas de mercado, pero te equivocaste. La verdad es que tu mente está constantemente, 24/7, monitoreando el ambiente social. Y lo más impactante de todo es que el 80% de las personas son expertas en esta vigilancia social. Este es un mecanismo de supervivencia pura, anterior a la lógica, anterior a la filosofía. Es una capacidad humana oculta que te dice, esta es la dirección que la tribu está tomando. Ajústate o prepárate para el aislamiento. Este sensor social es tan preciso que, en muchas ocasiones, ha predicho resultados electorales clave antes de que cambiara la intención de voto real. Es el motor invisible de la conformidad. Si alguna vez te has sentido incómodo al expresar una opinión que sabes que es lógicamente correcta, pero socialmente peligrosa, no estás solo. Ese malestar es la prueba de que tu sensor social está funcionando a la perfección. Hoy vamos a nombrar esa habilidad, a entender cómo funciona ese sentido cuasi estadístico y, lo más importante, cómo puedes usarlo conscientemente para dejar de ser víctima de las modas y empezar a predecir el Zeitgeist, el espíritu de la época. Te prometo que, al final de este episodio, entenderás por qué eres mucho mejor pronosticador de tendencias sociales de lo que crees. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El problema es este: la mayoría de la gente piensa que la opinión pública es un debate racional, una suma de argumentos lógicos que llevan a una conclusión. Pero esa es solo la función manifiesta, la que nos gusta creer. La realidad, la función latente, es mucho más primitiva y oscura. La opinión pública es un mecanismo de control social, y su motor es el miedo al aislamiento. Para que el miedo al aislamiento funcione, cada individuo necesita una forma de saber si está a salvo dentro de la manada o a punto de ser expulsado. Es aquí donde entra el sentido cuasi estadístico. Piensa en él como un termómetro, un radar emocional o un sexto sentido social que todos poseemos. Su trabajo es uno solo: evaluar continuamente el clima de opinión. No se trata de medir lo que las personas realmente piensan en privado, sino lo que ellas creen que la mayoría piensa. Es un proceso de observación constante. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? El término es cuasi estadístico precisamente porque la habilidad se asemeja a una encuesta, pero la ejecuta un solo cerebro, sin calculadora. No necesitas un software o un título en estadística, la naturaleza te equipó con un algoritmo interno que procesa señales sutiles de tu entorno. Imagina que estás en una reunión de trabajo donde se está discutiendo un cambio de política interna. La mayoría no habla, pero notas que cada vez que Juan, el defensor de la nueva política, interviene, la gente asiente con la cabeza de forma más entusiasta, y los que están en contra se miran entre sí con incomodidad o desvían la mirada. Tu sentido cuasi estadístico está registrando esos microasentimientos y esas evasiones visuales. Está pesando la energía de las facciones. No se basa en el argumento de Juan, sino en el apoyo visible que está generando. En segundos, puedes determinar si la opinión de Juan es la opinión dominante percibida. Y aquí viene el dato impactante: las encuestas de investigación han demostrado que el 80 al 90% de la población participa activamente en esta evaluación del ambiente. Esto significa que no es una habilidad rara de unos pocos, es una característica fundamental de la supervivencia social. Cuando te preguntas, ¿qué pensarán los demás si digo esto?, tu sensor está en pleno funcionamiento. El motor del comportamiento social no es la razón, sino una estimación constante del riesgo de aislamiento. Es una fuerza más poderosa que la ley o la lógica misma. La habilidad está en ti, pero la mayoría nunca le ha dado nombre.
El sentido cuasi estadístico no es solo un radar pasivo, es un mecanismo activo que desencadena la espiral del silencio. Piensa en la espiral del silencio como una dinámica de 4 pasos, y el sentido cuasi estadístico es el segundo y el más crucial. Paso 1. La amenaza y el miedo. La sociedad amenaza al desviado con el aislamiento. Tu miedo a ser el extraño del castillo es tu impulso biológico a conformarte. Paso 2. La observación continua, el sensor cuasi estadístico. El miedo te obliga a escanear constantemente el entorno para saber qué bando te protege. Paso 3. La expresión selectiva. Si tu sensor te dice que tu opinión es minoritaria, te callas o eres cauteloso, silencio. Si te dice que es mayoritaria o en ascenso, hablas con seguridad, expresión. Paso 4. El refuerzo en espiral. El silencio de la minoría hace que la opinión dominante parezca aún más fuerte de lo que realmente es, acelerando la espiral hasta que la opinión más débil desaparece de la esfera pública. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, especialmente en la política. Los estudios empíricos han comprobado una y otra vez que la expectativa de victoria se despega de la intención de voto real. Es decir, la gente que iba a votar por el partido A, de repente, siente que el partido B va a ganar. Esta sensación de quien está ganando fuerza es el sentido cuasi estadístico en acción. El caso de las elecciones alemanas de 1965 y 1972 es un ejemplo asombroso. Las encuestas de opinión privada estaban equilibradas, pero el clima de opinión, lo que la gente creía que iba a pasar, se inclinó hacia un lado. El resultado fue el efecto carro vencedor, bandwagon. Los electores, en el último momento, cambiaron su voto hacia el bando percibido como ganador, no por convicción, sino por querer evitar el aislamiento del perdedor. La diferencia final fue un decisivo 3% o 4% de los votos, lo que se conoce como la revuelta de última hora. Aquí viene lo realmente interesante: el sentido cuasi estadístico no solo predice el cambio, sino que lo causa. Cuando las personas se perciben en la minoría, se callan. Los estudios mostraron que la facción que se sentía en ascenso tenía mucha más voluntad de expresarse en público, 50% versus 35% de la oposición. Su sensor les decía, es seguro hablar, y al hablar, hacían que la opinión de la mayoría pareciera más mayoritaria. Es una profecía que se autocumple, iniciada por esa habilidad invisible dentro de ti. Si el sentido cuasi estadístico es tan vital, ¿qué mira exactamente? No es solo el discurso racional, es un complejo conjunto de señales, muchas de ellas inconscientes y emocionales. El sensor se enfoca en 3 fuentes principales. Primer punto, símbolos y signos visibles. El sentido cuasi estadístico busca constantemente pistas de donde se encuentra la lealtad social. Hay símbolos, broches, camisetas, adhesivos o incluso estilos de barba y ropa que se han convertido en señales de pertenencia o exclusión. Piensa en el caso de la alumna que se quitó un broche demócrata cristiano en un ambiente estudiantil hostil. Su sensor registró las miradas hostiles y la amenaza de aislamiento, forzándola al silencio y a quitarse el símbolo. Un simple broche fue suficiente para activar el mecanismo de autocensura, no un argumento de peso. Segundo punto, la mudez o la franqueza. Tu sensor está midiendo la disposición a hablar. Cuando un bando está envalentonado y dispuesto a debatir con extraños en un tren, tu sensor registra que ese lado se siente en ascenso. Pero cuando la gente se vuelve cautelosa o sin palabras al tocar un tema polémico, tu sensor lo registra como una señal de minoría percibida. El silencio es, de hecho, la señal más potente que tu sensor social interpreta. La facción silenciosa es la que se siente bajo amenaza. Tercer punto, el filtro de la media, el doble clima de opinión. Aquí es donde el sensor se vuelve más complejo. Walter Lippmann, uno de los pensadores centrales detrás de este concepto, señaló que la mayoría no percibe la realidad de primera mano, sino un pseudoambiente creado por la prensa y la televisión. Tu sensor no solo te dice lo que tus amigos piensan, sino también lo que la televisión te dice que la mayoría piensa. Esto puede generar un doble clima de opinión. En el caso de 1976 en Alemania, la percepción de la caída de un partido fue sentida únicamente por aquellos que veían televisión.
El sensor social de los telespectadores estaba sintonizado en la realidad falsa de la pantalla, que amplificaba una perspectiva sobre otra. Esto demuestra que tu sensor es poderoso, pero no invulnerable a la manipulación sutil de los filtros de noticias. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. La belleza de este concepto es que no es solo una teoría filosófica, ha sido probado con metodologías empíricas rigurosas. Los investigadores diseñaron un conjunto de preguntas que fuerzan a tu sensor social a revelarse, demostrando que esta capacidad innata es medible. Hay dos grandes pruebas que revelan el funcionamiento del sentido cuasi estadístico. Primera prueba, el test del clima de opinión, estimación de la mayoría. La prueba más directa es preguntar a la gente no por su propia opinión, distribución real, sino por lo que creen que la mayoría de la gente piensa. Por ejemplo, ¿crees que la mayoría de tus conocidos está a favor o en contra de la legalización? Los resultados demuestran que, incluso sobre temas polémicos, la gente tiene una idea clara de la tendencia, lo cual valida la existencia de este sensor. El 80 a 90% de las personas son capaces de responder activamente sobre la opinión ajena. Segunda prueba, el test de la amenaza de aislamiento, el orador vallado. Esta prueba revela el funcionamiento interno de tu miedo, que es el motor de tu sensor. En un estudio sobre energía nuclear, se preguntó a las personas, en un debate público sobre energía nuclear, ¿quién crees que sería abucheado, vallado, al expresar su opinión? La respuesta fue asombrosa. El 72% de la población supo instintivamente que orador estaría en la minoría amenazada y sería objeto de la sanción social. Piensa en lo que esto significa. Tu sensor es tan sensible que sabe exactamente quién es el paria social sin que se haya emitido una sola crítica real. El simple conocimiento de cuál es la facción perdedora, de quien está en la minoría impopular, es suficiente para forzarte a la autocensura. Esta capacidad de predecir la sanción social, la burla, el ridículo, la exclusión, es la prueba máxima del sentido cuasi estadístico. El sensor no busca la verdad, busca la seguridad. Cuando detecta el riesgo de aislamiento, genera una señal de incomodidad, rubor, tartamudeo, manos temblorosas, que te obliga a callarte o a conformarte. Es un mecanismo de supervivencia social en acción. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Ahora que sabes que tienes este sensor, la meta es usarlo conscientemente en lugar de ser controlado por él. ¿Cómo puedes pasar de ser un seguidor pasivo del clima a un experto que puede predecir el zeitgeist? Primera estrategia, separa la opinión privada del clima de opinión. El error más grande es confundir lo que tú piensas, opinión privada, con lo que crees que la mayoría piensa, clima de opinión. El sentido cuasi estadístico te da una expectativa, no una convicción. Y usa esta distinción a tu favor. Cuando te sientas incómodo, pregúntate, ¿me siento incómodo porque mi argumento es débil o porque mi sensor me dice que estoy en la minoría percibida? Si la respuesta es la segunda, sabrás que tu incomodidad es el precio de la autonomía. Segunda estrategia, monitorea símbolos para predecir tendencias, moda y estereotipos. Los líderes y emprendedores no deben ignorar las modas porque la moda es un mecanismo de integración social y un signo visible de obediencia al zeitgeist. Si estás pensando en lanzar un producto o una idea, tu sentido cuasi estadístico debe monitorear los símbolos y estereotipos que están en ascenso. Si tu idea se alinea con el nuevo valor, la tendencia percibida como ascendente tiene más posibilidades de éxito. La guerra es de visibilidad, no de argumentos. Tercera estrategia, mide la voluntad de expresión. Si quieres saber si una facción es realmente fuerte o solo ruidosa, mide su energía y disposición para hablar. Una facción que se calla o que se siente amenazada tiene una baja voluntad de expresión. En cambio, la que está en ascenso habla con franqueza incluso con extraños. Si tu bando está mostrando silencio selectivo o comportamiento de evitación, es una señal de advertencia de que el clima se está volviendo hostil, independientemente de la distribución real de votos o ideas.
El sentido cuasi estadístico, usado conscientemente, se convierte en tu herramienta más poderosa para la supervivencia social y la predicción de tendencias. Ahora ves el mundo de manera completamente diferente. Has descubierto que el motor de tu comportamiento social no es la razón, sino un instinto biológico de supervivencia social. Ese sentido cuasi estadístico es tu radar interno que, como un 80% de la población, te obliga a escanear constantemente el clima de opinión para evitar el aislamiento. Ya no eres ajeno al fenómeno que te impulsa, ahora lo conoces. A partir de hoy, cuando sientas ese rubor o incomodidad al hablar, recuerda esto: tu sensor está funcionando. Úsalo para preguntarte, ¿qué está ganando fuerza socialmente y por qué? Esta acción concreta te permitirá separar la percepción de la realidad y tomar decisiones basadas en la estrategia, no en el miedo. La opinión pública, como la ley de John Locke, es la ley más observada del mundo. Pero tú tienes la herramienta para entender su funcionamiento. Recuerda la verdad: el miedo al aislamiento es más fuerte que la lógica. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la estrategia de la minoría para romper la espiral del silencio. Nos vemos allí.